Muchas veces los ciudadanos tenemos que entender el mundo en el que vivimos, tenemos que entender lo que es realmente la democracia y lo que es un sistema de mercado, porque pues muchas veces nos cuentan mentiras acerca de cómo funcionan la democracia o el sistema de libre empresa. He tenido la oportunidad de empezar a leer este libro, que los autores son Max Kaiser y Paco Calderón. Paco Calderón me parece el mejor caricaturista de México, por lo menos esa es la opinión que yo tengo. El libro se llama Lo que diga tu dedito, Manual Ciudadano para Indecisos o Decepcionados. Lo primero que tengo que decir, Paco, es que claramente no es un estudio sesudo, aburrido de las lecciones de la democracia, pero nos enseña cómo funciona la democracia y cómo funciona una sociedad libre. ¿De dónde surge la idea en primer lugar? Bueno, surgió un café que nos echamos Max Kaiser y yo en un restaurancito y dijimos, bueno, hagamos un proyecto juntos. ¿Sobre qué? Y le digo, bueno, pues el problema principal que tiene México ahorita es que tenemos nuestra democracia en peligro. Y soy abierto en esto. Es un libro, no es un libro partidista, pero es un libro que toma partido. Eso es, con ideas además Así es, de qué hay que hacer. no es un libro para quedar bien, es un libro absolutamente en defensa de la democracia representativa, la democracia liberal, la democracia que los críticos llaman burguesa. Esa es la verdadera democracia. Krause alguna vez la definió como la democracia sin adjetivos. No, se puede adjetivar de muchas formas la democracia, pero la verdadera democracia, las otras son democracias patito, es la democracia representativa liberal que yo veo con preocupación que está en peligro ahorita. ¿Cuáles son esos peligros? Bueno, el peligro es volvernos una especie de autocracia bananera, como ya hemos visto que otros países latinoamericanos han ido cayendo. El hecho que todo dependa de la voluntad de un caudillo que se siente y que mucha gente lo pone por encima de la ley, que quiere avasallar a otros poderes que en la norma tienen el mismo poder que él, digamos, son sus iguales, no son sus subalternos. El hecho de querer excluir a parte de la población y quizás lo más terrible, dividir a la población de México entre buenos y malos. Tu pobreza se debe a la riqueza de este. La riqueza, entiéndase, este tiene más. Que es un mensaje muy fácil, ¿no? Tú eres pobre porque este señor es rico, resolvemos el problema si le quitamos su dinero al rico. Así es, así es. Y vamos a definir quién es el rico. ¿Quién define quién es el rico? El presidente de la República. Agárrate. En cualquier instante tú pasas a ser el rico, yo paso a ser el rico. Y lo que estamos viendo en realidad es que los mega ricos no los están tocando. Hay más pobres y los pobres nuevos están saliendo de la clase media, que es, digamos, la estructura fundamental de todo país que progresa. ¿Qué es la democracia? Hay quien piensa que es un simple procedimiento de voto. Hay quien nos dice que no, que la democracia real es una democracia en que participas en asambleas y en que pides cosas y obligas a que las cosas vayan como dicen los miembros de esta asamblea. Pero ¿tú cómo defines la democracia? ¿Cómo la ves? La democracia liberal es un sistema en el cual lo que busca es que nadie tenga todo el poder y que nadie tenga el poder indefinidamente. Es decir, que siempre haya una rotación de gobernantes que permite que el que se empodere sea el ciudadano, no el gobernante. Para ello, pues hay una serie de mecanismos que pueden ir variando según los países, pero particularmente es división de poderes, Estado de Derecho, elecciones libres, transparencia y rendición de cuentas, y sobre todo, bueno, pues lo que decía Montesquieu, frenos y contrapesos, ¿no? Es decir, el presidente puede llegar hasta acá, pero necesita la autorización del Congreso. El Congreso puede llegar hasta acá, pero necesita la autorización de la Corte. O alguno de los otros dos poderes puede vetar al otro para que siempre estén en un equilibrio y a ninguno se le suban los humos. Es como en la economía, que tengamos un mercado en el que nadie domine. Es un mercado político, efectivamente. Y por lo general, las democracias liberales no subsisten si no hay una economía de mercado. ¿Cuáles serían los ejemplos de democracia liberal que debiéramos seguir en México? Hombre, mira, tenemos que encontrarlo por nuestras pistolas, porque Sí. cada país tiene sus Es distinto, asegúnes, sí. ¿no? ¿Qué países piensas que son más representativos como democracias liberales?
Bueno, mira, Uruguay es un buen ejemplo de En país Latinoamérica, latinoamericano, además. sí. Costa Rica, aunque es un país muy chiquito también Uruguay, México es un país enorme. Pienso, al menos en mi caso, el modelo a seguir, la brújula en la que yo me basé desde que empecé mi carrera, de hecho yo empecé haciendo un cartón sobre ello, fue la transición democrática española, que pasaron de la ley a la ley sin que hubiera un serio Y han conflicto tenido social. alternancia de partidos en el poder, ¿no es así, Por allá en supuesto, España? y además todos ellos, no sé, con un gran sentido de responsabilidad. Por supuesto, habrá los que se agarran del chongo, están los podemitas y lo que quieras, pero el hecho es que a 40 años casi, de 50 años casi de la transición española, pues España pasó de ser un país paria internacional con el general Franco a ser una democracia vibrante. Desde 1997, cuando pues empezamos a tener un IFE, después un INE independiente, todos los procedimientos que tenemos, algunos de los cuales quizás sí sean demasiado onerosos, demasiado costosos, México ha tenido una alternancia de partidos en el poder de un 70%. Pero hay quien dice que eso precisamente no está bien, que por ejemplo el presidente López Obrador ha dicho que un triunfo de la derecha es moralmente inaceptable. ¿Qué opinas? Bueno, pues es un comentario completamente sectario. Lo que él quiere es alterar las reglas del juego para volver al priismo en el que se educó, donde hay un partido de Estado, hay una aplanadora y hay esta cosa de la democracia es ver por el pobre, ir contra el rico. Eso no es la democracia. La democracia es admitir en México hay pobres, hay ricos, todos tienen representación y representatividad y todos tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué va a encontrar el lector en este libro, Lo que diga tu dedito? Va a encontrar tres cosas. Lo primero, un pequeño resumen de cómo llegamos hasta acá, de cómo fue esta transición ¿Cómo se construyó en México? en México y cuál ha sido, digamos, sus errores o sus faltantes y por qué esos faltantes llevaron al poder a López Obrador. Segundo, cómo se encuentra el país ahorita, cuáles son sus problemas. Y tercero, ya de nuestra cosecha, qué se debería de hacer para enmendar errores. No es un libro con adjetivos, no es un libro de ataque, no es un libro de estos ladrones, bla, bla, no, no, no. No, sí, ya vi que no. Te sorprendería saber que mucha gente, y mucha gente educada, no creas tú que gente indigente, no tiene la menor idea de cómo funciona el Estado, la democracia. Muchas personas piensan que los judiciales pertenecen al Poder Judicial, por ejemplo. Que son, Poder Judicial son los jueces y los judiciales son del Ministerio Público, Así del es. Ejecutivo. Cómo funcionan los tribunales, cómo funcionan las elecciones, qué es esto de los tres poderes de la Unión, qué es eso de la Unión, qué es el Congreso, por qué hay diputados, por qué hay senadores, qué hacen unos, qué hacen otros. Ese tipo de cosas, tratarlas de explicar muy, muy sencillo, pero muy clarito en este libro, para que a la hora de llegar a las urnas, hombre, pues tengan más criterio que simple y sencillamente este me cae bien, este me cae mal, y el otro es Ricky, Riquín, Canallín, ¿no? Siempre te he considerado como el caricaturista liberal por excelencia en nuestro país. Yo utilizo la palabra liberal en el sentido de alguien que cree en las libertades individuales. El presidente, sin embargo, te llama conservador. ¿Qué opinas? ¿Qué significa en estos tiempos ser liberal y qué significa ser conservador? Bueno, mira, dos palabras siempre están en el vocabulario del presidente, siempre para apropiárselas él, que son los liberales y la democracia. Pero yo lo que te digo es, la democracia liberal no está en sus planes. O sea, sus planes son destruirla. Lo acabas de decir, los liberales lo que van es por la libertad. Hay gente que dice, sí, pero la libertad de morirse de hambre, como bien dijo un presidente que por cierto tampoco era liberal, decía, no es una infamia contra la libertad, sino contra el hambre. Pero los regímenes liberales, si vemos, por ejemplo, los índices de libertad económica en el mundo, usualmente los regímenes liberales van acompañados de una mayor prosperidad. No, siempre, siempre, por supuesto. El chiste está, digamos, parte del enorme chiste que tiene la democracia liberal es conseguir un país de clases medias. De entrada te digo, el país que cree que la democracia es el pueblo que adora al hombre providencial, todopoderoso, dador de todas las cosas, uno, siempre termina mal, y dos, nunca es democracia.
Esto de democracia es yo y el pueblo, democracia es yo encarno al pueblo, democracia es obedecer mandando, eso no es democracia. Democracia es tú piensas distinto, yo pienso distinto, pero estamos en este bote, tenemos que ponernos de acuerdo o naufragamos. Eso es la democracia. Muchas veces se habla de que la democracia representativa no es realmente la que representa al pueblo, sino la democracia participativa. ¿Qué significan esas dos expresiones? La democracia participativa es la famosa democracia a mano alzada, ¿no? Yo quiero que Sergio Sarmiento pierda sus libertades porque es un traidor a la patria. Mete un montón de borregos, ¿verdad? Votan y ya, perdiste tus derechos, se acabó. Eres el malo, que te linchen, ¿no? Puedes decir, perdón, fue una votación democrática, fue la mayoría. Sí, pero tiene que respetar a la minoría. Ah, no, las minorías son los traidores a la patria. Bueno, pues entonces tienes democracias tipo Hitler. Hay que recordar que Hitler, yo sé que hay una ley de Godwin que dice, una vez que metes a Hitler en el argumento, ya lo descalificas. Sí. Pero hay que, Hitler precisamente se pone en estas discusiones porque Hitler Daniel llegó... Ortega. Daniel Ortega ya por una revolución, lo mismo Fidel Castro. Bueno, la primera vez, la segunda vez Pero ya ¿qué llegó. tal Papadoc? ¿Qué tal Napoleón III? ¿Qué tal Juan Domingo Perón? ¿Qué tal Ferdinando Marcos? ¿Qué tal Hugo Chávez? Que llegan al poder por la vía democrática para destruir la democracia. Hitler evidentemente es el caso extremo. No todos los demagogos terminan como Hitler, pero lo que sí es cierto es que Hitler empezó como todo demagogo. Sigues en la posición de que hay que defender la democracia, a pesar de que muchas veces lleva a populismos y decían que la democracia tarde o temprano termina en demagogia. A pesar de eso, hay que apoyar la democracia. Mira, Churchill decía que la democracia es el peor sistema de todos, con la excepción de todos los demás, ¿no? Y también decía, el día que quieras desencantarte con la democracia, habla con el elector promedio y vas a ver que es un idiota. 5 minutos con el elector promedio. Exactamente. Pero también decía, en cualquier duda, siempre apuesta por la democracia. El chiste de la democracia es que hay la posibilidad, hay las reglas, hay los mecanismos para corregir los errores que pueda cometer la sociedad. Por supuesto, las democracias dan tumbos. Una cosa que hay que tener muy claro es la democracia no es la panacea. La democracia es simple y sencillamente la posibilidad de sentarnos contrarios a la mesa, discutir y llegar a un acuerdo. ¿Estás satisfecho con este libro y qué tal fue trabajar con Max Kaiser? Muy cómodo, muy divertido. Él hacía los artículos, luego los revisábamos entre los dos y de ahí me salía alguna idea, yo se la proponía y íbamos, digamos, capítulo por semana. Y tuvimos que hacer las carreras. A mí lo que realmente me preocupa es, yo quiero que este libro salga en los mercados rápido, porque como va este señor así con su bola de demolición, en una de esas queda anticuado el libro para cuando salga a las librerías. Yo espero que no. ¿Te preocupa pues no sé, las actitudes del presidente López Obrador frente a los medios, particularmente los medios independientes? Mucho. Estamos viendo cosas que no habíamos visto antes. ¿Cómo cuáles? El sacar información que es confidencial, que de hecho está cometiendo un delito al hacerlo, de un periodista porque le cae mal. O sea, de cuánto gana o cuánto dicen que gana, Así qué propiedades es. tiene. El salir a insultar periodistas, piensa, digamos, presidentes que a mí nunca me cayeron bien, y mira, yo los conocí a todos desde Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, de la Madrid, del que quieras, de los viejos priistas y de la transición democrática, Fox, Calderón, Peña Nieto, ninguno lo habíamos visto que saliera a atacar a un periodista, a insultar periodistas, a insultar ciudadanos. Esos riquillos de la clase media, los científicos, los médicos son ladrones, los abogados son ladrones. Dices, perdón, tú eres el presidente, tú eres nuestro empleado, entiende eso, eres nuestro empleado. No eres quien para faltarnos al respeto. Pues yo quiero agradecerte, Paco Calderón, el habernos invitado a leer Lo que diga tu dedito, una obra un manual ciudadano que no es aburrido, que has preparado junto con Max Kaiser, y gracias por conversar conmigo acerca de este libro. Espero lo disfrutes y espero sirva de algo. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.